Gálatas capítulo 5, versículo 16 en adelante. Si lo ha encontrado, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Digo pues, andad en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu, y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que queréis, lo que quisierais. Que Dios bendiga su palabra. Oremos al Señor. Padre, gracias por su misericordia. Espíritu Santo, gracias por su presencia en este lugar. Le suplicamos que nos hable al corazón, que nos instruya en el conocimiento de su palabra. Le imploramos, Señor, que tome absoluto control de este tiempo de meditación, para que usted pueda darnos una mente y un corazón dispuestos, receptivos a su enseñanza, que podamos aceptar el reto, Señor, de marcar una diferencia en nuestras vidas, y que pueda usted mostrarnos los cielos abiertos y esa provisión, Señor, a su tiempo y de una forma en abundancia. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Le honramos. Amén y amén. Puede sentarse, puede tomar su asiento. Usted ha escuchado ya que el cristianismo no es una religión. Y me interesa dejar bien claro ese punto como inicio de la reflexión de esta tarde, porque precisamente de eso es lo que vamos a hablar. ¿Qué es el hecho de yo ser cristiano o de yo ser evangélico? Mira, ya sabías que la Juana se hizo evangélica. No, hombre. Sí, allá está, ahí en la Bautista, ahí se congrega. Pero ¿qué es eso, pues? ¿Qué repercusiones trae eso? ¿Qué implicaciones trae eso en la vida nuestra? Porque quiero decirle algo, muchas veces usted se ha hecho evangélico y sus hijos no, aunque vienen a la iglesia con usted. Usted ha dado una decisión de entregarse a Cristo, pero sus hijos no conocen al Señor. O su cónyuge no conoce tal vez a ese Jesús. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué representa ser evangélico, ser cristiano? El sermón se llama Consejos de un Evangelio Práctico. ¿Por qué? Porque el evangelio no se vive en las nubes. El evangelio se vive cada día de su vida. O sea que su evangelio o su cristianismo, mis hermanos, es su estilo de vida. Somos llamados a vivir una vida conforme a la palabra del Señor. Ok, ¿la estamos viviendo? Probablemente sí. Probablemente más o menos, 3/4, o simplemente no. Entonces vamos a analizar un poquito el por qué debiera yo hacer un esfuerzo, porque todo estilo de vida requiere un esfuerzo. Si usted dice, no, mire, yo voy a abrir un negocio, ya estuvo, que se tiene que levantar temprano, que tiene que tener un horario de trabajo. No puede abrir una tienda y abrirla ya cuando le dieron ganas. Hoy no tengo ganas, no abras la tienda, mucho friega la gente. Va a quebrar. Usted solo se va a comer los churros y las gaseosas, y cuando venga el proveedor no va a tener con qué reabastecer. No funcionan así las cosas. Dependiendo de lo que usted quiera hacer en su vida, hay algo en lo que usted se va a tener que esforzar. Algo en lo que usted va a tener que hacer un doble, tal vez, esfuerzo por mantenerse, por seguir el ritmo a fin de tener éxito. ¿Cuántos quieren tener éxito en su vida? De eso se trata, de tener un cristianismo de éxito, porque nuestro Señor, que nos ha llamado a esta nueva vida, no es un derrotado. Él es el vencedor, y nosotros somos más que vencedores, dice la Biblia, en Cristo Jesús. Entonces, digo pues, dice, aquí está la clave: andad en el Espíritu. Esa es la enseñanza para un evangelio práctico. ¿Quiere usted tener éxito en su vida cotidiana? ¿Tener un cristianismo o un evangelio de éxito? Sí, Señor, ande en el Espíritu. ¿Y qué significa eso? Porque cuando usted conoce a algunos hermanitos de algunas iglesias, yo ya les he contado, ¿verdad?, que hace bastante tiempo, un día fui a dejar yo unas cartas a unos hermanos de otras iglesias, de otras denominaciones. Y hay algunos hermanos que piensan que andar en el Espíritu es hablar distinto. Señor le bendiga, varón, sí, siervo de Dios, gloria a Dios, aleluya, ¿cómo no? Ya cambian su... Entonces algunos piensan que eso quizás refleja un poco más de espiritualidad. Hay iglesias que está el sermón y, amén, aleluya, gloria a Dios, así es, varón, es cierto, siervo. Sí, claro que es cierto. ¿Y quién dice que no es cierto? Y no es la palabra, pues la palabra es verdad.
Entonces, claro que es cierto. Entonces, pero no estamos criticando la costumbre de las iglesias. ¿Es eso andar en el Espíritu? No. Una vez yo le fui a dejar una invitación a un pastor que cuando llegué me atendió una hermanita de la iglesia y me dijo, está en el aposento alto, me dijo. Santo, dije yo. ¿Y eso dónde es? Y yo veía para arriba. Al rato venía aquel siervo descendiendo de las alturas. ¿Se acuerda usted del hombre nuclear? Venía en cámara lenta. Chica, dije yo. Y como el sol quedaba atrás de él, un gran resplandor en el lomo que le veía al maestro. Y entonces, algún día voy a hacer así, yo dije yo, cuando sea grande. Entonces, llegó y le dijo, mire, le digo, traigo una invitación porque queremos hacer una vigilia interdenominacional. Y le estoy hablando 13 años atrás. Y me dijo el varón de Dios. Tomaré su solicitud, daré lectura posteriormente y luego contestaré su petición. Yo la patí aquí, ráfaga de alabanza. Salió de regreso. Y se volvió a perder en las alturas, entre las nubes, se fue el hombre. Chica, andaba en el Espíritu. ¿Será eso andar en el Espíritu? El cambiar mi modo de caminar, mi modo de expresar. Eso no es necesariamente andar en el Espíritu. Aquí lo dice bien clarito. Andar en el Espíritu. O sea, ¿entiende usted el vocablo? O sea, ¿me entiende? ¿Ven? Mira el Señor qué bonito nos lo pone, ¿eh? O sea, no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Sabe que un día de estos un pastor nos estaba a nosotros dando una enseñanza? Hay un versículo ahí en el Evangelio de Mateo donde dice que Jesucristo crecía en gracia ante los hombres, dice, y en plenitud y no sé qué, y empezó a desglosarlo. Porque cuando hablamos de crecer en gracia o en plenitud de sus capacidades físicas y espirituales, implica la responsabilidad del individuo de cuidar su buena nutrición. Que cuando habla de que Jesucristo crecía en gracia ante Dios y ante los hombres, significa que Él cuidaba su testimonio ante el Padre, evitando las cosas pecaminosas, pero que también evitaba las cosas que le hacían daño. ¿Cuántos de nosotros sabemos qué es lo que nos hace daño, pero nos encanta comer de eso? ¿Cuántos somos buenos para el pan dulce, hermano? Usted sabe que ese volado, híjole, hermano, es un pecado que no le podemos decir no, ¿verdad? Yo tenía años de no comer de una torta que venden en la bella Nápoles, en una panadería allá en el mero centro, pero años. Y mi mamá me trajo de ese pecado ahora, fíjese, al mediodía. Ahí estaba yo con la torta, me abrazado, y dándole duro después de almuerzo. Entonces, ¿por qué? Porque es una debilidad. ¿Cuántas debilidades tenemos en la vida? A escoger. Pero fíjese que si usted lo analiza de una forma práctica, es igual. Debilidad es debilidad. Que el pan dulce, ¿qué sucede? Nos eleva los triglicéridos, ¿verdad? Nos pone propensos pues a engordar un poco, y al engrosar se nos dispara la presión arterial y se nos dispara. Hay personas que le están orando al Señor que les ayude con su presión arterial y con un bloque de semita aquí a la par, ¿verdad? No lo hacemos. Porque Dios le puso al hombre la responsabilidad de cuidar su vida, su cuerpo y su testimonio. No lo hacemos. Algunos le están pidiendo a Dios que les ayude a sanar la gastritis comiéndose un remero de pupusa con un bote curtido a la par. Ay, no, es que sin curtido no saben igual, pastor. Entonces después no esté chillando, ¿verdad? Está el muñeco de pupusas, el bote curtido y el bote de Malox a la par. ¿Qué hacemos? ¿O qué hace Dios cuando nosotros no queremos cuidar aquellas cosas prácticas que nos destruyen, que nos hacen daño? Y de ahí podemos ir entrando ya en materia de las otras cosas que usted sabe que no convienen y que igual pueden constituirse como una debilidad, ¿verdad? Y ahí hay todo un listado que ya lo vamos a desglosar. Pero lo importante es que entendamos, andar en el Espíritu no es que usted hable colocho, no es que usted camine como el hombre nuclear, no es que usted grite, aleluya, alaba. No, andar en el Espíritu es que usted no le dé gusto a la carne. Yo sé que esto me gusta, pero no me conviene. Aguante, hombre. El alcohólico, para poder
dejar el alcoholismo, tuvo que llegar un día, claro, ahí ellos reconocen que fue un poder superior el que les devolvió la lucidez, ¿verdad? Pero tuvo que llegar el deseo sincero en la persona de cambiar su estilo de vida. Igual es el cristianismo. Que usted tenga esta tarde o tome esta tarde la determinación, el deseo sincero de vivir para Dios, de ser un hijo de Dios. De entender que no solo es la visita del domingo en la tarde, sino un estilo de vida 24/7, 24 horas al día, 7 días a la semana, y le podemos agregar 365 días al año. O somos o no somos cristianos. Entonces, cuando usted, y fíjese bien, yo no le estoy hablando de el que anda en pecado, que el que anda en el espíritu, no. Estoy hablando de aquellos que quieren ver éxito en su vida cristiana. Usted no quiere éxito, para eso está el mundo, para ir y desarmarse todo lo que quiera. Yo escuché a un predicador que tuvo la valentía de decir, es complicado los grupos de jóvenes. ¿Por qué? Porque el joven no hace caso. Así como nosotros muchas veces no hicimos caso. No hablo del 100%. El joven que quiere tener éxito en su vida, usted le nota un comportamiento distinto, usted le nota una iniciativa distinta por estudiar, por apartarse de las cosas que no conviene, pero el que quiere ir a desarmarse, hasta que va y viene con la gran problema, con la gran consecuencia, hasta entonces dice, tiene razón mi amada, tiene razón mi amada, vaya, hoy voy a ir a la iglesia. Ya con una enfermedad, ya con un niño en brazos, ya con consecuencias que no puede borrar. Entonces, este predicador decía, con los jóvenes no se puede. ¿Por qué? Porque hasta que ya vienen devanados del problema, hasta entonces, así como muchos de nosotros. ¿Cuántos de nosotros nos advirtieron y nos dijeron, mire, lo invito a la iglesia, mira, recibí a Cristo, mira, el Señor tiene un plan? Pero hasta que tal vez tuvimos que tocar fondo en un vicio, en una enfermedad, en la cárcel, qué sé yo, en la economía quebrada. ¿Sabe que yo cuando conocí al Señor, ya era mayor de edad, pero estaba como hijo de dominio, viviendo en la casa de mis padres, comiendo de la mesa de mis padres, contando con todo el apoyo económico de mis padres, pero yo siempre había sido con bastante iniciativa y siempre había querido ser muy independiente. Bueno, yo a los 18 años que salí de bachiller, a los 19 empecé a trabajar. Lo primero que hice fue comprar mi carro para nadie me parara, ¿verdad? Y agarrar camino a la hora que yo quisiera. Entonces siempre traté de ser independiente. Cuando yo conocí al Señor, hasta cierto punto, ¿verdad? Vivía así un poquito sinvergüenzamente porque mantenido de mis padres y ganando de lo que yo producía. Pero siempre había esa expectativa de querer ser yo, de querer ser independiente. Entonces, eso mismo me llevó a conocer vicios o estilos de vida que me hicieron daño, que me afectaron. Y hasta que entendí, porque la misericordia de Dios, así como al alcohólico me devolvió el entendimiento, que necesitaba de Dios. Bien, me acuerdo, ya les he contado que escuchaba la radio que mi madre ponía en la casa, porque yo acababa de llegar. Domingo a las 7 de la mañana, venía desde el viernes anterior, había ocasiones que desde el jueves. Y entonces ponía la radio y estaba el sermón y a mí me caía mal. Pero ahí es donde también los padres tienen que tomar siempre esa conciencia de no dejar de orar por sus hijos, o por su cónyuge, o por la persona que usted quiere que se convierta al Señor. No deje de orar. Dios va a poner las circunstancias para que aunque sea una piedra, ¿verdad? De esas duras, pero aún en la roca más fuerte es perforada cuando la gotita está cayendo constantemente encima. Y así fue conmigo. El sermón, yo lo oía a lo lejos, yo decía, puchi, que esta señora no puede poner la radio. No decía la radio, ¿verdad? No puede poner esa, y decía la palabrota solo para ella. Es que no me deja dormir. Y entonces, ¿qué sucedió? La palabra fue penetrando. La fe se fortalece por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces fue penetrando y llegó el día que hubo un reto. Y yo dije, voy a ir a ver, así como dijo Moisés, voy a ir a ver qué hay ahí. La gente habla, la gente dice que ahí les bajan el pisto, la gente dice que el Señor es ladrón. Voy a ir a ver.
Ir a ver si es cierto. Y se lo puedo decir a los que vayan a ver este mensaje por la televisión. Que no viene a ver qué es lo que hay. ¿Por qué no ve la página del Facebook para que se dé cuenta de toda la bendición que los hermanos traen a las Bartolinas, a los niños del CDI, a diferentes ministerios? ¿Por qué no constata? Y se da cuenta que es otro rollo, otro estilo de vida. Una vida normal como la de cualquier persona que se tiene que levantar, que tiene que enfrentar dificultades, que tiene tal vez problemas que resolver, pero con la gran diferencia que nuestra confianza ya no está puesta en nuestra fuerza, sino que nuestra confianza se llama Jesús de Nazaret, porque Él es nuestro Rey, Salvador y Libertador. Bendito sea su santo nombre. Una gran diferencia. Un estilo de vida distinto, porque Cristo es el que gobierna nuestra vida. Entonces cambia el asunto. Y ahora andar en el Espíritu significa entender que me conviene más estar en las cosas de Dios que darle rienda suelta a las cosas que yo antes hacía. ¿Por qué? Porque aquellas no me llevaban a nada bueno. Pero tentación siempre va a haber. Y aquí lo dice claramente, no le des de comer. ¿Te gusta la semita? Sí, no se la come. ¿Quiere usted empezar a practicar la templanza, la valentía del creyente? ¿Sabe dónde radica la valentía del creyente? En que usted y yo aprendamos a decir no. La palabra guerrera del cristiano es no. Amayita, vamos a ir allá. No. Aunque aquella está que se derrite, ¿verdad? Como que es ligosa. Diga no, hombre. ¿Me querés? ¿Por qué? Demostrámelo. Pues no. No. ¿Qué se obtiene al decir sí? Y no le vaya a pasar igual el chiste de la lorita, ¿verdad? Una lorita que no podía decir no, todo decía sí. ¿Querés pancito, lorita? Sí, decía. ¿Querés masita, lorita? Sí. Pasó un boxeador. ¿Querés un trompón? Sí. Le pegó la ganchada. Y le costó al dueño enseñarle a decir no. Y así estamos muchas veces nosotros. Y siempre decía así, le costó y al final le enseñó a decir no. Y pasaba el vecino, ¿querés pancito, lorita? No, decía Lorita. ¿Querés masita, lorita? No. Vaya, decían todos sorprendidos que había aprendido a decir no. Y pasa otra vez el boxeador, ¿te dolió el trompón de aquel día? No, le dijo, le metió el otro otra vez, ¿verdad? Entonces, no, pues claro que no es mecánica la cosa, ¿verdad? Te piensa que bien fácil va a decir sí o va a decir, no, sí cuesta. ¿Qué es lo que cuesta? ¿Qué es lo que la lorita no tenía? La capacidad de razonar y decir, esto me va a traer estas y estas consecuencias. Y ahí está el toque de todo. Aquí no es cosa de que, pastor, y esto lo puedo hacer. ¿Por qué me pregunta a mi hijo? Si usted tiene el Espíritu Santo en su corazón, con Él hable. Sí, pero es que yo le pregunto, Señor, ¿puedo ir al baile? No me dice nada. Pues yo entiendo que sí, vaya. Ya va la loca. Entonces, no, pues sí, que Dios le ha dado una capacidad de pensar. Y nadie de los que estamos aquí necesitamos que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Todos sabemos. Y si tiene dudas, lo que más atrae es lo malo, fíjese. Siempre es lo que más jala. Desgraciado de mí, decía Pablo. Lo que yo no quiero hacer, eso termino haciendo. Y lo que quiero hacer, meterme con Dios, empezar a servir, ir a ganar algo, no lo hago. No lo logro. Entonces ahí tiene un parámetro muy bonito. Lo malo es lo que más jala. Pero no le pase la de la lorita, ¿verdad? Aprenda a decir no. Piense por qué no. Entonces dice el versículo 17, dice, el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí. ¿Cuándo? Toda su vida. Toda su vida. Si usted quiere ver las bendiciones de Dios, prepárese a una vida de lucha. Esa es la vida del cristiano. Esa es la lucha del cristiano. Yo les contaba algo, no sé si fue el miércoles o el viernes. Y ponga mucha atención porque es una tremenda lección que Dios me regaló para contárselas a ustedes. Hace 8 días tuve 3 consejerías de 3 personas completamente distintas que no son parientes entre sí, que no sé si son amigos entre sí, que tuvieron un problema en su vida y ante el problema reaccionaron mal. ¿Cómo así? Y les ponía el ejemplo, póngale que mi hijo está enfermo, no se sana, ya le compré la medicina, se pone peor y está estresado el hermano y va y se va a chupar.
de decepción. Y agarra zumba. Y después que agarra zumba, ¿qué pasa? Ya no quiere venir a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente mal que le falló a Dios. Y las 3 personas que hablaron conmigo eran 3 distintos problemas que habían tenido. Los 3 cometieron un error a raíz del problema. Que se peleó con la señora, allá se fue a endrogar. Que se peleó con no sé quién, allá fue a buscarlo para darle duro. Y se agarró a trompada. Entonces, el problema, la mala reacción de la persona y al final la conclusión de ya no seguir con Dios. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? ¿Quién dice que cuando su hijo se enferme usted tiene que agarrar zumba? ¿Quién dice que cuando se peleó con la esposa tiene que ir a buscar otra? No me haga una mezcolanza de los errores, son cosas completamente distintas. Que Satanás viene y le da garabato al hermanito para confundirlo y para atontarlo, porque fíjese que los 3 llegaron a la misma conclusión. Ya no iba a venir, pastor, porque yo me sentía bien mal, porque le había fallado al Señor. Ay, tan mal se sentía que mejor se iba a descolgar del todo. Yo tuve un empleado hace muchos años que él tenía problema con la droga. Y entonces él estaba luchando. Cuando yo compré un negocio, ahí estaba entre el personal de ese negocio y me dijo, mire, me han dicho que usted es pastor, ayúdeme. Tengo un problema con la droga y quiero dejarla. Y recibió a Cristo, incluso estuvo un tiempo en un grupo de rehabilitación para drogadictos, salió bastante fortalecido, pero el gran error de él es que él vivía en la zona, o mejor dicho, donde él vivía, ahí le vendían la droga. Entonces, aunque él tuviera el mejor deseo de cambiar, aunque él hubiese estado 6 meses o 1 año o 6 años, pudieron haber sido en un centro de rehabilitación, cuando él salió de ahí, volvió al entorno que lo hacía caer, volvió a las amistades que le invitaban a hacer lo malo. Entonces yo siempre le aconsejé, váyase de ahí, no puede volver ahí, no puede seguir viviendo ahí, tiene algún familiar, haga un esfuerzo, usted trabaja conmigo de su sueldo, páguese una pieza, pero salga de ahí. No puedo, me decía él, no puedo. Incluso una noche le dije yo, contra todos los pronósticos, mire, venga, se le voy a dar un cuarto. Imagínese usted, alguien con problema de droga, y yo lo estaba metiendo al negocio, pero bueno, yo era nuevo en la cuestión del ministerio y gracias a Dios que no llegó. Llegué a esperarlo, supuestamente iba a ir a traer su ropa para venirse a vivir ahí al negocio, iba a quedar cuidando durante la noche con el propósito de estar completamente apartado de los tropiezos, y no llegó. Un día me dijo, mire, yo no puedo más. Oiga esto, porque esto es lo que nos interesa a todos nosotros. Yo me voy a entregar a la droga. ¿Ya para qué pelear? Esto es algo que es más fuerte que yo. Esta desesperación, yo me voy a ir y que Dios me perdone. Esa es la peor decisión de un cristiano. Entregarse a su debilidad, porque no esté pensando en la droga de aquel, piense en su debilidad. Esa es la peor y la reacción más cobarde. Que si usted tiene a Cristo, no se le olvide por favor todo lo que Cristo Jesús padeció para ir a la cruz. No se le olvide todo lo que sus discípulos lo vieron a él sufrir y ser vituperado, lo escupieron, le pusieron esa corona de espinas, lo maltrataron. ¿Por qué? Por amor a usted. Él no se rindió. Él, pudiendo no ir, tomó la decisión de morir en la cruz por amor a usted, por amor a mí, por amor a cada uno de nosotros. Entonces, lo menos que podemos hacer, mis amados hermanos, aunque caigamos y flaqueemos, es no dejar de luchar. Si al menos un poquito de gratitud tenemos en el corazón para con Cristo Jesús, si al menos un poquito de amor tenemos para con Dios, no deje de luchar. Nunca deje de luchar. Por eso Él nos dio un versículo precioso que es oro puro para los cristianos que quieren andar en el Espíritu. El justo cae 7 veces y se levanta 7 veces. Entonces usted me dice, pastor, yo he fallado, yo cometí un error. Sí, todos lo hemos hecho, todos hemos fallado en una u otra manera. Pero por eso es que somos los soldados de los ejércitos de Jesucristo, porque Dios le dijo, levántate, y usted no cuestiona, obedezca la voz de Dios. Entonces vea por favor, dice el versículo, estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres.
O sea que cuando yo le doy rienda suelta a lo que yo quiero, y el mejor ejemplo lo dio el mismo Cristo. ¿Se acuerda cuando Él estaba quebrantado de su alma y clama al Padre en el Getsemaní y le dice, Señor, ¿es posible que pase de mí esta copa? Hermano, ¿alguna vez usted se ha imaginado ver a Jesús llorando? Con su rostro así como cuando uno anda sudado, pero Él bañado en sangre, porque no era sangre, pero su rostro se tiñó como sangre. ¿Alguien alguna vez ha visto a un ser querido llorar? A su padre, a su madre, a un hijo. Y más que todo con los niños pasa, ¿verdad? Cuando ven a la mamá llorar, ¿qué le dice el niño? No llores porque me vas a hacer llorar a mí también. ¿A alguien le ha pasado alguna vez? A usted no le gusta ver llorar a un ser querido. No le gusta. Claro, cuando el esposo le mete un par de pescosadas a la señora, porque no la quiere, ¿verdad? Por eso que la hace llorar. Pero usted no le duele su corazón cuando ve llorar a un ser querido. ¿Se ha puesto a pensar usted alguna vez cuando Cristo Jesús lloró por usted? ¿Sabía usted que Cristo Jesús lloró por usted? Porque cuando Él lloró en el Getsemaní, clamándole al Padre una alternativa para no llevar, no tener que entrar en contacto con el pecado, porque no es que le detuviera temor a los golpes. Y ese es un paréntesis teológico que para aquellos que les gusta un poquito de carnita teológica se los voy a decir. No era el miedo a los golpes que venían, como algunos predican. Es que el Señor en su omnisciencia supo todos los golpes que le iban a dar. No. En el capítulo 9 del libro de los Hechos se habla de que a Pablo le llegó un profeta y le dijo que lo iban a amarrar de brazos y de pies y que lo iban a malmatar en Jerusalén si él subía. Y dijo Pablo, lo regañó y les dijo, miren, dijo, dejen de estarme amedrentando. No solo estoy dispuesto a sufrir golpes por causa de Jesús, sino hasta morir por mi Señor. Entonces, si Cristo hubiese llorado en el Getsemaní por miedo a los golpes, era más valiente Pablo. ¿Entiende lo que le estoy diciendo? Era más fuerte Pablo. Porque el Pablo cuando le dijeron, si subís a Jerusalén te van a malmatar, lo que ha de ser que sea, papá. Y yo no solo estoy dispuesto a que me metan mi pescozada por causa de Jesús, sino que hasta ir hasta la muerte por mi Señor. Pablo estaba encendido por Cristo. Pablo andaba en el Espíritu. Pablo andaba en el Espíritu. No andaba con pipianería de que, ay, va a llover. No, nada. Pablo andaba pero de lleno con Cristo. Y cuando Jesús en el Getsemaní llora y clama, no es por cobarde. Es porque acuérdese que el que no conoció pecado, el Hijo de Dios, quien es Dios él mismo, se había hecho hombre y había venido en forma de hombre e iba a ir a la cruz a cargar con todos sus pecados pasados, presentes y futuros. ¿Comprende usted eso, hermano? ¿Por qué pasados, presentes y futuros? Porque lo que mi Jesús hace, lo hace perfecto y lo hace completo. Y Él iba a hacer algo por usted, por cada uno de nosotros. Y por favor, iglesia, esto es importante que lo aprenda. No fue en atarrayazo. El trato con Dios es individual. El trato con Dios es personal. Por su nombre y apellido, porque Él le conoció a usted desde que usted estaba en el vientre de su madre. Desde antes de la fundación del mundo lo escogió y lo predestinó a usted. Entonces Él sabía perfectamente las veces que usted iba a flaquear. Pero yo me imagino a ese Cristo resucitado ya en su trono de gloria, intercediendo por usted aún desde antes que usted naciera. Padre, dale fortaleza. ¿Cuántos padres o madres oran a Dios para que Dios ilumine y les dé fortaleza a sus hijos? ¿Ah? ¿Cuántos padres o madres oran por sus hijos? ¿Pide o no le pide fortaleza y protección por sus hijos? ¿Qué cree usted que Jesús está haciendo al lado del Padre? Está orando por usted, intercediendo por usted. Porque Él también vino, Él también sufrió, Él también se estremeció. Pero cuando Él se acordó que un día usted iba a necesitar fortaleza, Él le dijo al Padre, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. ¿Y eso qué significa? Voy a ir al Calvario y voy a llevar sus pecados, los pecados de Roberto Velázquez, de Renato García, de Giovanni Casamalguapa, ya lo conozco. Ya los conozco, son chabacanes, vulgares, pecadores. Pero yo voy a morir por ellos.
Sí, no solo los mire a ellos, también le pongo el ejemplo a cada uno de nosotros, con nombre y apellido. Y voy a ir y voy a morir por ellos en la cruz de Calvario, porque ellos, cuando ellos enfrenten sus batallas, no van a ir solos, sino que van a ir en mi nombre y con mi fuerza, y así como yo he vencido, en mi nombre también ellos van a ser más que vencedores en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Qué bueno fue Jesús con nosotros. Ahora, por favor, pregúntese, ¿le voy a dar rienda suelta a todo lo que yo quiero? No debo al menos el intento de decir no. El intento de pensar en las consecuencias. No le debo al Señor, si somos cristianos, si somos hijos de Dios, no le debemos al Señor por lo menos el pensar 2 veces lo que vamos a hacer. Y viene el Señor bien lindo y nos da todo un listado, ¿verdad? Pero si sois guiados por el Espíritu, dice, no estáis bajo la ley. La ley nos lleva a una sentencia condenatoria. Si usted cree que es por mandamientos, cuando se habla de la ley está hablando de los mandamientos. Y cuando se habla de los mandamientos nos lleva a nosotros a una sola conclusión. ¿Qué cosa? No podemos cumplirlos. Si usted piensa que cumple todos los mandamientos, allá en la primera carta de Juan dice que aquel que no peca hace a Dios mentiroso, porque Dios dice que todos somos pecadores. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Esto es en nuestra humanidad. Porque nuestra carne, por más que se lo proponga, no puede agradar a Dios. La carne es carne, del polvo venimos y al polvo volveremos. La lucha que tenemos nosotros a diario por no darle rienda suelta a nuestras debilidades, llámese semita, llámese sorbete, llámese dulce. ¿A cuánto le gustan los dulces, hermano? Imagínense cuántas personas, yo conozco personas que son propensos a la diabetes y se pegan a grandes comidas de dulce. Entonces, por eso le digo, debilidad es debilidad. La palabra pecado significa o implica error. Entonces, claro, de errores a errores y de casos a casos. Pero cuando usted se quiere ir por los mandamientos, se va a dar cuenta que no lo logra. Por eso es que la Biblia dice que la ley es el ayo, es el sirviente, es la nodriza que nos lleva ¿a dónde? A la gracia. ¿Y qué es la gracia? La gracia es esa salvación inmerecida que nuestro Dios nos dio porque su Hijo Jesús pagó el precio. Qué rico es que le paguen a usted, que lo inviten, ¿verdad? ¿Alguien lo han invitado a comer alguna vez? ¿Alguien ha ido a comprar algo alguna vez y de repente la persona le dice, no, ya pagué? No, hombre, me hubieras dicho antes, me hubiera pedido más, ¿verdad? Qué chivo este volado. Se siente agradado. Entonces, ¿se da cuenta usted lo que Cristo Jesús le ha regalado? Yo creo que pareciera muchas veces que se nos olvida lo que el Señor nos ha dado. Pensar que hay una condenación eterna, pensar que todo lo malo que usted ve en esta vida, delincuencia, enfermedades, disensión, pleito, todo lo que nosotros vemos en esta vida, hermano, no es ni la sombra de lo que viene. Nosotros, algunos dicen, estamos en ¿cómo se llama? En cuestión de dolores, ¿cómo se llama? Estamos ahí en las cuestiones antes del arrebatamiento, principio de dolores. No estamos en principio de dolores. Principio de dolores se le llama a la primera parte de la tribulación. Entonces, ¿qué quiere decir? Que lo que hoy usted ve en el mundo de maldad se va a poner muchísimo peor. Y al final de los tiempos lo que va a haber es una condenación para aquellos que nunca quisieron nada con Cristo. Donde el fuego no se consume, donde el gusano va a estar fregando, donde una cosa terrible, una cosa que nosotros no alcanzamos a entender. Y de ahí nos ha librado el Señor. De ahí nos ha sacado el Señor. No se merecerá el Señor que hagamos al menos el intento. No se merecerá Dios que hagamos un poquito el esfuerzo por controlar nuestro carácter. Miren lo que dice el versículo. Versículo 19, manifiestas son las obras de la carne, adulterio, fornicación. No se le olvide, por favor, y vale la pena aclararlo, que los pecados sexuales han sido de las principales herramientas que Satanás ha tenido para destruir pueblos enteros. Grandes personajes han caído a raíz de una situación sexual.
Grandes bendiciones se pierden a raíz de la relación sexual. Imagínense usted Lot, que fue rescatado nada menos que de la condenación de Sodoma y Gomorra, y sus hijas estaban tan acostumbradas al relajo que lo primero que el maestro hace es meterse con sus propias hijas. Es un relajo. Entonces, ¿qué es la relación sexual? No tiene nada de sucio, no tiene nada de malo cuando está dentro del plan que Dios estableció. Dios estableció que todo jovencito, que toda jovencita iba a tener un día una pareja con quien iba a formar un hogar. Dios estableció un diseño en el cuerpo tanto de la hembra como del varón, donde la hembrita, cuando ya madura sus órganos internos y la ponen en una condición apta para procrear, entonces empieza a tener su ciclo menstrual, que implica todo un periodo dentro del mes para que cuando no hay pues un embarazo, ¿verdad? Se manifiesta lo que se conoce como la menstruación. Y en el varón sucede otro proceso en el cual no necesita que al niño lo lleven allá, ¿verdad? Como me dijo una vez una hermana: pastor, mire, yo soy una madre soltera, mi hijo ya tiene 15 años, ¿usted lo va a llevar allá? Me dijo. ¿A dónde? Le dije yo. No, pues si usted me entiende, ¿y usted qué cree? ¿Que a mí me hacen descuento? ¿Que yo soy cliente preferencial? ¿O qué onda? Es que no, porque a mí me da miedo que el bicho se me haga loco. ¿Y quién le ha dicho que va a ser loco por eso? No, pues yo veo que se encierra en el baño, dale como a las 3 horas con cara de loco. Ah, ese es otro pisto. Ese es otro rollo. Ahí porque ya el bicho ya anda en otras cosas que no son del plan de Dios. Entonces, cuidado, ¿sabe que muchas veces son los padres de familia los que les dan a sus hijos varones revistas o películas pornográficas? Ah, es que se haga macho. Si ya viene con un diseño de Dios. Es más fácil que una criaturita, hembra o varón, se corrompan cuando los padres o cuando los familiares los exponen a todo tipo de inmundicia, porque vea el versículo, el versículo estamos en el 19, adulterio, fornicación, inmundicia. Todo lo relacionado con la lascivia. ¿Y qué es la lascivia? No es la saliva, no. La lascivia es esa maquinación de lo malo. La concupiscencia es la capacidad que todos tenemos de maquinar pecado. Pero la lascivia es ya la realización, ya cuando la persona se generó la concupiscencia en su mente, empezó a pensar aquello, empezó ya a ejecutar actos para realizar lo que está haciendo. Un ejemplo de lascivia: ¿quieres ser mi novia? ¿Por qué lascivia? Porque nomás le dice así la bicha y la rastrega contra el muro. Y si usted le pregunta, una vez yo platicaba con una jovencita: ¿y para qué querés novio? Para platicar con él. Ah, no, para eso te compro un loro. ¿Querés un loro? Y te juro que va a hablar más con vos que el bicho. Porque estos hipotes de ahora no hablan. Un solo, ¿verdad? Estos no hablan. Por lo menos uno cuando estaba bicho tenía que declarar. Pues solo le dice: soy tu perro, tú mi perra, tú mi perro. Y a perrear los dos, ¿verdad? Sí, hijo de Lule, man. No, y se lo pregunto así en términos generales a cualquier jovencito, ¿ya querés tener hogar? ¿Ya querés tener hijos? ¿Ya querés estar manteniendo familia? No, si yo solo travesear quiero. Ah, ¿verdad? Eso no es lascivia. Claro que es lascivia. Sí, es la realidad que se vive. Entonces, ¿por qué? Porque no hay una conciencia muchas veces de la responsabilidad nuestra como padres de hablar con los hijos. Mira, hijo, todo va a llegar a su tiempo. Todo va a llegar en su momento. Yo cuando han habido jóvenes que han tenido la confianza de decirme: mire, pastor, ¿y usted qué piensa de eso? Siempre digo: mira, fomenta amigos, hombre. Tiene amistades y platicar querés, te felicito, eso está excelente. Tiene amistades, platicar, saludar, pero ¿para qué te vas a meter en otras áreas que todavía no te tocan, hijo? No, pero es que yo también quiero, pastor. No, pues si yo sé, si este volado es tremendo. Porque todo aquel que tiene hijos adolescentes tiene que ser maduro en conocer qué es lo que tiene. Yo conocí un padre de familia que es pastor, por cierto, y dijo: no, yo sé que mi hija es loca.
Ya sé lo que tengo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que cuidar? Que no me la vayan a preñar, porque ella va a buscar al bicho. Mamá, yo quiero ir a ver al hombre, yo quiero ir a ver al hombre, yo quiero ir a ver al hombre. Ay, cálmate, niña. Hagamos un trato, vas a cumplir al menos los 15 años, porque apenas 9 tiene la bicha. Uy. Y por el otro lado vemos que en el varón todo lo contrario, ¿verdad? El bicho dijo, ¿y cuándo va a buscar trabajo? Dijo, mire, llamado, mamá, yo solo tengo 30 años, espérame, teneme paciencia. Híjole, mano. Es un desorden. Ya se corrompieron ustedes, digamos aquí. Versículo 20, idolatrías, hechicerías. Mis amados hermanos, fíjense bien, la idolatría es todo aquello que ocupa el lugar de Dios en su vida. ¿Por qué deja a Dios? Es que tuve que trabajar, pastor. Yo le he dado un estilo bien bonito. Haga un trato con Dios, ofrézcale un culto. Y al menos empiece, o sea, claro, estamos bebés, estamos entrando a caminar con Dios, ¿verdad? Yo lo entiendo y además que no es a mí a quien le va a dar explicaciones, yo le doy un consejo. Empiece a pactar con Dios, ofrézcale un cultito. Pero ese culto, hermano, llueve, tiemble o granice, no lo cambie por nada del mundo. Es que me enfermé, no podía caminar. ¿Cómo no? Pero andaba pastosito. Aquí tenemos un montón de excusados, hermano. No se deje, hombre. Por eso le dije, un culto, pero ese culto sea guerrero, sea guerrera, no me lo deje para con el Señor. Hay veces que van a venir cositas y bendiciones o cosas atractivas, ¿verdad? Que lo invitan a usted a un paseo y lo van a invitar cabal el día que usted le ha ofrecido al Señor. ¿Por qué? Porque Dios está queriendo ver si lo bendice más. ¿Cómo? Oyó lo que le dije, Dios está queriendo ver si lo bendice más. Y antes de soltar una bendición, primero Dios nos prueba. Esas pruebas son bonitas. Dios nos prueba pidiéndonos fidelidad el día que le ofrecimos, que le pactamos. Y nosotros pensamos que no, ¿verdad? Esta es la bendición que Dios me ha mandado, que el día que voy a ir al culto, no voy a ir al culto, no que me voy a ir para el puerto. Ay, gracias, Señor, por la bendición que Dios nos diste. Entonces, ¿qué sucede? ¿Qué le queda a Dios? Pues te voy a mandar una prueba de las otras. ¿De cuál? Una enfermedad. Te voy a mandar una prueba de las otras donde no vas a poder ni siquiera irte para el puerto o irte para el cine porque te voy a tener bien doblado. ¿Por qué? Porque la primera prueba bonita donde nos ofrecieron, ¿verdad? ¿Quiere pan de vida o quiere pan con chumpe? Y nos fuimos con el pan con chumpe. Es que fuimos allá a las fiestas patronales y estaban dando pan con chumpe. Qué galán, ¿verdad? ¿Qué le tenía a Dios en la iglesia? Tal vez una respuesta de una sanidad. ¿Por qué la cambió? Por un par de pupusas. ¿Qué le costaba decirle al anfitrión o al invitador? Mira, mejor, ¿sabes qué? Te invito al culto y a la salida del culto me llevas a comer pupusas. Cositas sencillas que se llaman, de acuerdo a la Escritura, idolatría. ¿Por qué? Porque todo aquello que le quitó a usted el tiempo que usted había pactado que era para Dios, se constituyó en su ídolo. Esa es su idolatría. Hechicería. ¿Cuántos hermanos tienen todavía algún amuleto por ahí detrás de la puerta? ¿Cuántos hermanos tendrán ahí algún su entierrito para el negocio? Que para el negocio. Alguna hermanita San Antonio de cabeza, ¿verdad? Para ver si le sale novio este año. Algunos hermanitos, yo me acuerdo cuando uno estaba cipotera, oí un montón de tonteras. Que mira, si te invita a comer alguna cipota, ponete el calzoncillo al revés, ¿verdad? Porque peligroso, te le echa algo ahí. Y así vos reprendes, a saber que no entiendo yo por qué, ¿verdad? Un montón de tonteras, hermano, que son comprensibles en el mundo, pero entre los cristianos no. Entonces existe, aquí hemos tenido en la iglesia, una vez me dio un hermano, pastor, ¿y usted cómo puede dejar que la hermana fulana esté en el grupo de oración? ¿Y cuál es el problema? Le dije, ¿qué no sabe que es el cantón, es la bruja del cantón donde ella vive? ¿Cómo? Pues si ella ya de eso trabaja, me dijo. Y como todos los bayuncos dicen, Dios me ha dado un poder. Bueno, ¿cuál Dios le ha dado poder? El único poder que hay que Dios ha dado es el poder del Espíritu Santo para aquellos que tienen a Cristo en su corazón. Es el poder verdadero. De ahí lo demás es hechicería.
Deje de andar jugando con esas cosas. Enemistades. ¿Cuántos hermanitos habrán aquí que no se hablan con el que esté en el otro módulo? No le dé gusto a la carne, hermano. Es que yo con esa gente no me meto porque yo ando en el espíritu. Enemistades, pleitos, celos. ¿Algún celoso en la casa de Dios? ¿Cuántos somos celosos, hermano? Ay, mire, yo estoy platicando con unos jóvenes un día. Tené cuidado, le digo, yo fui celoso, celosísimo. Pero, ¿qué le digo? Chucho en rabia, hermano. Una vez íbamos entrando a Simán Galerías y íbamos con María José y venían dos babosos, se le quedaron viendo. Ya me quería sonar yo con... ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? Estupidez. Que los otros me iban a tastasear, pues eran dos. Pues. Tontera. Y ahora yo lo veo muchas veces en los jóvenes de la iglesia. Es que no me gusta que la miren. Ay, se va a desgastar. Va a desaparecer si te la miran mucho. No le vaya a pasar igual que Otelo. Yo le he contado, yo he sido fanático de Otelo, un personaje de William Shakespeare que la única manera de estar tranquilo con los celos de su mujer fue matándola. Porque ya muertecita ya sabía él dónde estaba, ¿verdad? Y no veía a nadie. Cuidado. Todo eso es parte de lo que significa no tener esa presencia de Dios en su vida. Iras, contiendas, disensiones, herejías. ¿Qué es la herejía? Mire, hermano, póngame atención porque esto es debido a muerte. Esto es debido a muerte porque yo he visto que los hermanitos lo toman a la ligera. Herejía es sostener un asunto de la fe falso como verdadero. Te diga, no, si es que la salvación se pierde. Esa es herejía. Esa es herejía. Los asuntos de la fe que no los conozca. Y aquí tenemos un grave problema porque muchos de nosotros no le conocemos ni los nombres de Dios. Yo le digo a un jovencito que por ahí le vi que había escrito mal el nombre de Dios. Mira, por favor, arregla eso, hombre. Analicemos por qué. Yo le puse bendición de Dios a mi negocio porque quiero honrar a Dios. Seamos honestos, no es por eso. Es porque usted cree que el nombre de Dios es amuleto y como le va a poner Jehová Jireh, entonces Dios le va a proveer. ¿Verdad? Porque el nombre Jireh significa provisión. Pero va, Dios es tan bonito que ahí le ponemos, vea, bendición de Dios y Jesús el Eterno y todos los nombres de Dios que usted quiera. Pero si lo que yo estoy pretendiendo es honrarlo a Él y ni siquiera le puedo escribir bien el nombre, ¿cómo se siente usted, mi hermano? A mí me cae mal. ¿Cómo se siente usted y le dice, Toño, ¿qué pasó, Toño? Yo me llamo Juan. Ah, que no es el hermano Toño. No. Y uno dice, pucha, menos mal que es el pastor, pues ahí me conoce el nombre. ¿Sí o no? Es ofensivo. Es ofensivo. Del grupo que se iba a graduar el año pasado del Colegio de Teología, un hermano no me sabía el nombre a mí. Y venía la solicitud que se mandó a la iglesia central y le dije yo al pastor, mire, ahí rompí la solicitud en frente del pastor Pascasio, que es el director. Mire, me dijo, pero mañana tienen que entregarse estas hojas. A mí qué me importa, le digo, ¿cómo va a creer que voy a graduar yo un estudiante que no me conoce el nombre, hermano? Es una falta de respeto, hombre. En el caso de ellos que son estudiantes de pastores, ¿verdad? Alumnos que han estado 4 años, si no supieron ni siquiera el nombre de sus pastores, de sus mentores, ¿qué los vamos a hacer el examen privado? Me los van a mandar de retacho. Entonces es una falta de respeto. Trasládeselo a Dios. Trasládeselo a Dios. ¿Usted cree que podemos agarrar el nombre de Dios y jugar con él? Por Dios, ay Dios. Ah, no, el Chucito así es. El colocho. Respete, hombre. Eso es delicadísimo. Principalmente porque su casa está oyendo el ejemplo. Yo les he enseñado a mis hijos que a todo hermano saluden o al que es pastor, pastor, al que lo identifiquen como tal. Un día estábamos comiendo con un amigo que es pastor y llegaron los hijos. Y, ¿qué pasó, Roberto? Me dijeron. Están pulgas, dije.
¿Por qué? Porque es una mala educación. ¿Cómo va a creer que un niño de 8 años, 10 años le va a ir a hablar a usted por su nombre y a tratarlo de vos? Ahora, claro, ¿le quitaron un pedazo? No, de ninguna manera. Estamos hablando de cositas que reflejan respeto, porque a la hora de venir y hablar con él, eso cuenta. Eso cuenta. Tenga cuidado cuando usted habla con Dios. Respételo, porque Él es el Rey soberano. Dele un aplauso al Señor, por favor. Bendito sea, Padre. Gracias por su misericordia. Le pedimos hoy por el que no le conoce, por aquel